Buenas tardes a todos, muchas gracias por escucharme. Es un verdadero honor compartir con ustedes una reflexión sobre un tema que, aunque cada vez más visible, sigue necesitando una mayor atención, ¿no? Mi ponencia lleva el título El resurgir visible de la literatura africana, voces que siempre estuvieron ahí. Voy a explicar brevemente no solo su impacto contemporáneo, sino también su profundo arraigo en tradiciones históricas y culturales. Recordemos brevemente que grandes escritores como Albert Camus, que todos conocemos, galardonado con el Premio Nobel en 1957, vienen de estas tierras, ¿no? Camus nace en una pequeñita ciudad de Argelia, que por aquel entonces era un territorio bajo dominio colonial francés. Y es solo un pequeñito ejemplo de muchos otros, ¿no? Nadine Gordimer, Doris Lessing, Coetzee, que mencionaré más adelante. Os daré un breve contexto sobre la evolución histórica. También hablaré brevemente del apartheid por el tema del tiempo. Voy a mencionar los hitos del resurgir, ya que 2021 fue un año muy importante en los premios literarios en la literatura africana. Voy a hablar brevemente de la diversidad temática en algunos escritores y libros y concluiré esta ponencia con una breve reflexión final. La literatura africana tiene sus orígenes en la narración oral, que era pues una forma de expresión profundamente arraigada en las culturas del continente. Los griots, por ejemplo, eran unos narradores orales en regiones como el oeste de África y que no solo relataban historias, sino que también actuaban como guardianes de la memoria colectiva, ¿no? O sea, pues transmitían conocimiento, sobre todo las tradiciones, a través de las generaciones, ¿no? Y estos relatos orales pues podrían incluir mitos, canciones, proverbios, cuentos que normalmente reflejaban pues la complejidad de la vida cotidiana de las personas, ¿no? De la rutina. Pero también sobre todo se centraban en la espiritualidad de las comunidades, ¿no? Lo que pasa es que con la llegada del colonialismo, pues esta rica tradición oral que se había formado fue marginada, ¿no? Ya que pues los colonizadores impusieron sus propias lenguas y sistemas literarios. Entonces, lo que pasó es que la literatura escrita durante el periodo colonial a menudo se centraba pues, en descripciones exotizantes o estereotipadas de África, ¿no? Muchas veces desde la perspectiva de autores europeos. Sin embargo, pronto comenzaron a surgir voces africanas que resistían estas representaciones o estereotipos, ¿no? Es decir, iban en contra de lo que se solía decir de África, ¿no? Y utilizaban la narrativa y la literatura, como tantas veces en la historia de la literatura, como una herramienta, pues, de una afirmación cultural y política, ¿no? Es el caso de un escritor importante sobre todo de un libro importante en la literatura africana, que es Chinua Achebe, Con todo se desmorona, que con este libro el escritor desafió las narrativas coloniales porque ofreció una perspectiva interna de las transformaciones sociales provocadas por la colonización. El periodo postcolonial, la literatura africana se diversifica, ¿no? Es decir, empieza a abordar más temas. Y ya no trata solo las secuelas del colonialismo, sino que también pues, se cuestiona temas como la identidad, la diáspora, los conflictos internos, las luchas por la independencia. Y aquí destaca un libro del autor keniano Ngugi wa Thiong'o, que es un grano de trigo, que enfatiza la importancia de escribir en lengua autóctona, ¿no? Él suele escribir en Kikuyu y esto es como un acto de resistencia cultural, ¿no? Esta literatura pues también exploró las tensiones entre tradición y modernidad, también pues los retos de construir nuevas naciones, ¿no? Todo este tipo de cuestiones eran importantes y estos dos autores eran muy relevantes para ello, ¿no? El apartheid fue un sistema de segregación racial institucionalizada que se implementó en Sudáfrica y Namibia entre 1948 y 1991. Bajo este régimen, la población negra pues, fue sistemáticamente discriminada en todos los ámbitos posibles, ¿no? Desde el acceso a la educación y la salud hasta la posibilidad pues, de vivir en determinadas áreas, zonas, barrios. Y el apartheid pues, también restringió derechos básicos, como puede ser pues, el derecho a votar, ¿no? Y en la participación en la política
y de esta manera pues se consolidó un sistema de opresión liderada por una minoría blanca, ¿no? O sea, ¿por qué voy al apartheid? Porque es un tema muy importante en la literatura contemporánea africana, sobre todo la sudafricana, que es donde sucede, ¿no? esta segregación. O sea, emergió como una forma de resistencia, ¿no? A esto. Autores como Coetzee, con obras como Desgracia, que he mencionado anteriormente, y Nadine Gordimer, los dos premios Nobel, yo recomiendo muchísimo Desgracia, es una novela increíble y muy profunda históricamente, también las relaciones humanas en el post-apartheid y sobre todo también muy importante que estos escritores am, no solo capturan las injusticias de ese sistema, sino que también empezaron a explorar lo complicado, la complicada que fue la reconciliación, perdonad, en el periodo post-apartheid, ¿no? Vamos al gran año 2021, ¿no? O sea, el año 2021 marcó un momento histórico para la literatura africana, ¿no? Abdul Razak Gurnah nacido en Zanzíbar, fue galardonado con el Premio Nobel, ¿no? De literatura. Obras como Paraíso, La vida después y muchos otros abordan temas sobre todo sobre el colonialismo y la migración, ¿no? Muchas veces en sus obras ilumina las complejas trayectorias de quienes buscan pues pertenecer en un mundo dividido, no siempre. Otro escritor interesante es Damon Galwood, que recibió el premio Booker por la novela La promesa, un libro que desentraña sobre todo las tensiones de la Sudáfrica post-apartheid, ¿no? Por eso os decía que es muy importante que también trata mucho no solo el apartheid como tal, sino el post-apartheid, ¿no? Am, y lo hace a través de una familia fracturada, ¿no? Cuando la editorial Libros del Asteroide publicó el libro en español en 2022, yo entrevisté a Galwood para el medio Madrid Actual, que os lo he dejado ahí en azul abajo por si os interesa leer más sobre él o la entrevista, y me dijo una reflexión muy interesante que procedo a leer, ¿no? La religión es mucho menos importante ahora, pero solía ser fundamental en los días del apartheid. Básicamente, todo el sistema estaba relacionado con la Iglesia reformada neerlandesa, que es una forma de calvinismo muy sentenciosa y muy conservadora. Nos decían todo el tiempo que el apartheid era necesario porque formaba parte de todo un proyecto que tenía que evitar que los negros se apoderaran de Sudáfrica, porque sería un gobierno comunista y perderíamos toda la religión, ¿no? Son importantes para entender el pasado histórico de este país, ¿no? Y en general el continente. Lo que pasa es que ahora estamos hablando de Sudáfrica porque él es de ahí y trata el post-apartheid, ¿no? Pero es muy interesante estas novelas, sobre todo la profundidad que se le da, ¿no? Por su parte, Mohamed Makbul Star obtuvo el premio Concord con la más recóndita memoria de los hombres y es una obra que celebra la literatura como un espacio pues, de resistencia, memoria e identidad, sobre todo identidad, ¿no? Todos estos escritores tienen en común que la mayoría de ellos tratan mucho el tema de la identidad, ¿no? Se preguntan mucho am, de dónde vienen, ¿no? ¿Cuál es realmente su identidad? Y es muy interesante cómo van de lo local a lo global, ¿no? Es decir, cómo desde su punto de vista de África trascienden a temas universales, ¿no? Y por ello voy a explicaros unos cuantos temas que son muy importantes en la literatura africana, ¿no? O sea, la literatura africana es muy rica, ¿no? Es decir, hay multiplicidad de historias que atraviesan el continente y su diáspora. O sea, es imposible, es muy difícil que yo en 10 minutos os cuente sobre la literatura africana porque es un continente enorme y cada país es un mundo, ¿no? O sea, tendría que hacer mejor, pues, una presentación sobre cada país porque es extraordinario, ¿no? Pero voy a poneros tres ejemplos que creo que son importantes y resumen bastante bien pues, los temas que tratan la mayoría de escritores y que en mi lectura pues, han sido relevantes, ¿no? El tema de la diáspora y la migración. Ya os he mencionado antes que es un tema muy relevante, que también tiene que ver mucho con la identidad, ¿no?
Y aquí la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, que es una feminista también muy, muy importante, en Americana, en su libro, examina pues las complejidades de la identidad, el racismo y la experiencia migratoria a través de su historia profundamente personal, ¿no? O sea, os recomiendo también muchísimo este libro. Otro tema interesante también de esta literatura es el feminismo y el género, ¿no? Sobre todo en la obra de Leila Slimani, que es una autora franco-marroquí, en Canción Dulce, ¿no? En su libro, pone de manifiesto las tensiones inherentes a las estructuras sociales pues, contemporáneas y el papel de la mujer en ellas, ¿no? Denuncia muchas veces el maltrato a la mujer, ¿no? ¿no? El valor que se le da, ¿no? A la mujer en sociedades, ¿no? Y la memoria histórica, que es un tema fundamental en este tipo de literatura, ¿no? Ya la mencionaba antes, Coetzee, lo vuelvo a recomendar, Desgracia, gran libro, ofrece una reflexión sobre el impacto del apartheid y sus secuelas en las relaciones humanas y también el post-apartheid, ¿no? Y lo interesante aquí también me gustaría deciros que estas obras no solo destacan por su calidad estética, que es absolutamente maravillosa, ¿no? Y magnífica, están, mm, están escritas con una técnica, mm, mm, o sea, al milímetro, ¿no? Es decir, están muy trabajadas, pero a mí lo que me interesa es su capacidad para tender puentes entre lo local y lo global, ¿no? Es decir, promueven un entendimiento más profundo de los temas universales desde perspectivas africanas, ¿no? Es decir, desde lo que ven en sus propios ojos, lo local trasciende, va a lo global, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Y de ahí que mis conclusiones sean que es importante destacar que la literatura africana no es un boom, ¿no? O sea, es decir, o sea, momentáneo, no es una moda que surge, es una expresión sostenida en el tiempo, o sea, es una creatividad, resistencia y relevancia cultural durante muchos años, ¿no? Desde, como he contado antes, desde sus raíces orales hasta pues su reconocimiento contemporáneo en los escenarios literarios internacionales, sobre todo, ¿no? Como hemos visto, el Nobel, el Booker, el concurso, son premios importantísimos, ¿no? Los más importantes de la literatura, ¿no? Y estas voces pues han ido demostrando su capacidad para redefinir nuestra comprensión del mundo. O sea, por eso es tan relevante esta literatura, ¿no? O sea, es una riqueza, o sea, su riqueza radica en su habilidad pues para conectar las experiencias humanas de manera muy universal, ¿no? Es decir, nos conectan, ¿no? Nos enseñan lo que ven, pero también va más allá, ¿no? Yo os invito a seguir explorando pues este universo literario, ya que cada obra, cada país, ya os lo he dicho, ofrece una nueva ventana al alma de un continente enorme y sus historias, ¿no? Es una riqueza absoluta. Muchísimas gracias por la atención.